está hecha. ¿Qué relación hay entre la Tercera Internacional y cómo juegan los partidos comunistas en todo el mundo en general, en América Latina en particular y en concreto en la Argentina? Bueno, la Tercera Internacional deja de existir en el 43, digamos. Yo me imagino que vos pensás cuál era el lugar de la Unión Soviética en el sistema político comunista, digamos. Bueno, tenía el lugar de centralidad, indudablemente, se pensaba que era el faro que iluminaba el mundo, y había en muchos casos una dependencia absoluta política y económica de la Unión Soviética. Inclusive, las políticas particulares se fijaban universalmente, digamos, ¿no? O sea, había yo creo, una mala comprensión de este tema de la universalidad, de la necesidad de revolución, y en realidad lo que se hacía era acomodar las políticas particulares en función de las necesidades generales, particulares, bien digo, de la Unión Soviética. Eso es más o menos la mirada que yo tengo, ¿no? Que la política particular de cada partido comunista del mundo se fijaba desde la Unión Soviética. Pregunta, ¿no? ¿Qué pasaba si un partido comunista nacional quería hacer comunismo sin la Unión Soviética y si Italia tuvo un partido comunista independiente de la Unión Soviética? Se partió del comunismo varias veces justamente por este tema. La disputa, cuando muere Stalin y se produce la disputa entre la Unión Soviética y China, genera la fractura de todos los partidos comunistas del mundo. Acá en el año 67... Pero hay antecedentes mucho más significativos cuando se produce el conflicto que se da entre la Unión Soviética y la Yugoslavia de Tito, que quería seguir un modelo propio, porque la disputa chino-soviética arranca en el 62 abiertamente. Estamos hablando de casi 20 años después de la guerra. Inmediatamente después de la guerra, el comunismo yugoslavo, que estaba muy prestigiado porque había desarrollado una guerrilla propia y había derrotado al nazismo que había invadido Yugoslavia, le disputa una cuestión muy simple. Ustedes se hicieron su revolución, déjennos a nosotros hacer la nuestra. Tito dice claramente se opone a la entrada de tropas rusas en Yugoslavia y la derrota con las propias tropas de Tito. Con la guerrilla de Tito. Y también hay que pensar en este mismo sentido el intento de revolución en Hungría, que entran las tropas soviéticas en el 56, lo mismo en Checoslovaquia en el 67, ¿no? Violentamente en el bloque del Este había intervención soviética como hubo en Hungría y en Checoslovaquia, y en el Occidente se fracturó el movimiento comunista justamente por estas miradas particulares. Bueno, eso son cosas lo que pasa en el bloque soviético es muy particular. Estamos hablando de una cuestión más general. Le habíamos quitado el uso de la palabra a Marcelo y ahora se lo devolvemos porque no somos esposas que nos atribuimos el uso de la palabra en exclusiva. No, un poco quería, como bien dice Patricio, me parece que los partidos comunistas, la Tercera Internacional nace a partir de que la Segunda Internacional, a pesar de votar en contra de la Primera Guerra, que la consideraban interimperialista, votan los créditos de los países nacionales y apoya a sus burguesías nacionales, y ahí se llama hacer la Tercera Internacional para un poco refundar la internacional comunista, sería. Eso en un sentido. Después, los partidos comunistas surgen para un poco defender al faro que era la Unión Soviética. Esa es un poco de la política de Stalin. Igualmente, digo, en el caso particular del Partido Comunista Argentino, nace
mucho antes de la Unión Soviética, porque nace en enero, el 6 de enero de 1918, o sea, prácticamente el Partido Comunista nace porque se fractura. Como Partido Comunista, como Partido Socialista Internacional. Comunista creo que es del 19. Claro, exactamente. Se fractura justamente por la cuestión del apoyo, no apoyo, ya se había fracturado antes, en realidad por los créditos de guerra. En ese contexto se parte el Partido Socialista y el Partido Socialista Internacional, y lo que es el Partido Socialista Internacional, que se funda el 6 de enero del 18, luego en el 21 creo que se transforma en el Partido Comunista Argentino. Creo que es del 19. 19. Creo, no estoy seguro. Sí, bueno, es un poco, acompaña el proceso que va teniendo la Revolución Rusa, y no olvidemos la tradición que tiene acá en la organización del movimiento obrero desde las primeras migraciones en 1880, donde vienen inmigrantes europeos con ya tradiciones políticas, sindicales, que un poco hace que el movimiento obrero que se va desarrollando en la Argentina sea uno de los más conscientes de toda Latinoamérica, en la organización sindical y en lo político. Pero yo después me refería que... Después, a tal punto que en el 4 crean la ley de residencia justamente para expulsar a toda esa germen comunista. No, anarquistas, socialista anarquista y anarcosindicalista. Se le llamaba maximalistas en el año 19, sin dar claro que eran bolcheviques. El temor que temían era el bolchevismo, y de modo anecdótico habría que contar que en la Semana Trágica, cuando empezaron a castigar judíos, porque en la Argentina se les llama, a los judíos se les llamaba rusos, y los rusos ya tenían que ver con la terrible revolución que había ocurrido. Y en la zona de Once hicieron una especie de bloqueo y le hacían hablar a la gente que quería entrar. Entonces le notaban el acento judío y los fajaban, los parapoliciales. No solo eso, se procesó a un periodista judío que se llamaba Piñeval, porque decían que él era el jefe del Soviet en Argentina. Entonces llega un tipo y le dice que ¿dónde fue? Y dice, con un gran esfuerzo para no demostrar su acento, dice, fui a comprar. ¿Y qué compró? Boibos. Y ahí lo sacudieron. Disculpame, Marcelo, seguí hablando. No hay problema. En ese sentido, cuando el estalinismo asume el control y empieza la persecución y las diferencias con Trotsky, que no solo fueron las diferencias con Trotsky, también tenemos que señalar que todo el comité central que tomó la revolución, en menos de 5 años no quedó ninguno al lado de Stalin, porque todos fueron ajusticiados. Por ahí el que más tarde lo ajustició el estalinismo fue Trotsky, pero no quedó nada. Porque no lo tenía cerca. Claro, porque lo habían expulsado en el 27, habían cometido el error de expulsarlo. Después fueron a matar a México. Exacto. Después, claro, que lo acusaban de agente de la CIA y un montón de barbaridades. Pero, bueno, en ese sentido también después, a pesar de estas diferencias entre el trotskismo y el estalinismo, que la diferencia es cómo llevar a cabo la revolución, donde el estalinismo se planteaba en socialismo en un solo país, y el trotskismo sostenía que no podían coexistir dos sistemas totalmente antagónicos como era el socialismo y el capitalismo. Esa creo era la diferencia central. Después podemos discutir la teoría de la revolución permanente, el desarrollo de la fuerza productiva, pero me parece que en síntesis era eso, que era una discusión clara y cierta, que también llevó a partir los partidos comunistas, ¿no? La primera gran fractura que tuvo los partidos comunistas fue ese, y después creo que fue la China. Pregunta. Déjame terminar. Y en ese sentido hay un hecho que es relevante y que cambia el mapa mundial y, digamos, esta puja, esta diferencia política, que es la derrota del nazismo en manos del ejército rojo. O sea, el comunismo y sobre todo Stalin se alza con un prestigio impresionante en todos los países desarrollados y de Europa. Por eso, claro, por eso surge con mucha fuerza en Italia, por ejemplo, los partisanos, miembros del Partido Comunista, le entregan el poder al ejército americano, los que expulsan
a los alemanes. Eso se ve en una escena de la película Novecento. Se ve claramente. Il padrone no ha morto. Sí. Y bueno, en Francia, el Frente En esa Popular, misma escena, justo. el Frente Popular en Francia, y si uno observa los videos de todos esos procesos, es impresionante en Francia, los festivales del movimiento obrero y del Partido Comunista y del Frente Popular, millones de obreros en los parques de Francia, con fotos impresionantes de Stalin, los dirigentes hablando loa de Stalin y esperando a ver qué dice Stalin para hacer esa política. Él hace en Grecia. La guerrilla griega también, la guerrilla comunista griega, Claro. que estuvo a punto de tomar el poder en Grecia. Bueno, pero- Y lo regala. Sí, Lo pero regalo. ahí, claro, pero ahí hay otro tema que si bien aparece esto, también no nos olvidemos Yalta y Potsdam, Claro. donde ahí se sella un poco cuál es el futuro, que es coexistir pacíficamente socialismo y capitalismo. Se dibuja Y ahí- un mapa del mundo. Claro, pero ahí me viene a la mente, digamos, una frase muy posterior del Che Guevara, cuando dice, creo que en el encuentro de Uruguay, no me acuerdo si era un encuentro sudamericano, que ahí dice Una que- reunión de la OEA. de una reunión de la OEA que va Cuando Fidel dice Castro, que el claro, imperialismo no al se puede imperialismo confiar. no se le puede confiar ni un Ni tantito tantito así. así. O sea, eso va porque realmente un delirio, ¿no? Confiarle directamente eso y cederle la revolución, porque si bien es verdad que Estados Unidos arrojó la bomba atómica en Japón, pero yo creo, analizando geopolíticamente, Rusia decía, no, porque venía la guerra, 20 millones de muertos, todo. No estaba en una posición muy desfavorable. ¿Por qué? Porque tenía el ejército ya fogueado con la guerra y aparte el prestigio que tenía en los países centrales, donde el movimiento, yo puedo afirmar que prácticamente el movimiento obrero de Francia, de Italia o en su gran mayoría eran comunistas. Y se forjaron partidos comunistas de masas. Era una de cada tres centrales en Italia y Francia eran comunistas, no era una única central sindical. Había una central sindical socialdemócrata y había una central sindical demócrata cristiana en los dos países. Perfecto, pero la influencia que tenía No se era puede muy, discutir. muy importante y eso se cedió en función de los intereses de la Unión Soviética, en función de sostener el socialismo de un solo país y se dejó a la deriva como satélites a esos partidos que en vez de desarrollar para tomar el poder estaban sometidos y en función de las políticas centrales de la Unión Soviética. Una cosita, Marcelo, además no hay que olvidarse de una frase de Marx, cuando Marx dice que es el ser social lo que determina la conciencia y no a la inversa. Esas clases obreras que en la posguerra eran profundamente comunistas, adquieren en los 50 y en los 60 una situación de bienestar que las transforma en algo muy parecido a las clases medias y hay un cambio radical en la manera de pensar el comunismo y surge el eurocomunismo, ¿no? Que deja de ser incluso ni siquiera reformista ya, sino totalmente integrado al sistema. José Luis quería decir algo y después yo hago una frase de síntesis para terminar el bloque. Sí, me gustaría que caracterizara más en contraposición al estalinismo y al trotskismo, al leninismo, y qué papel juega la socialdemocracia y si el socialismo fabiano forma parte de la socialdemocracia y cómo lo describirían ustedes. Bueno, yo voy a hacer una frase de síntesis. El capitalismo creó al nazismo para terminar con lo que había sido la Revolución Rusa. Y lejos de eso, sin la Unión Soviética no se podría haber derrotado a la bestia nazi. Son las paradojas con las que se llega a mediados del siglo XX. Y el movimiento revolucionario en Alemania, ¿no? El nazismo surge también para aplastar el movimiento revolucionario en Alemania. No, el movimiento revolucionario fue aplastado por la socialdemocracia en Alemania. No fue necesario el nazismo para... Déjame decir algo, 19-20. Raúl. Yo tengo una diferencia. Yo creo que el capitalismo no crea el nazismo surge como tendencia propia de la derrota de la Primera Guerra
y se van agregando fuerzas conservadoras, las fuerzas que los imperialistas, las grandes patronales van adhiriendo al nazismo como modelo de control de los trabajadores. Y esto es lo que después nos muestra Hitler. Y la crisis del 30. La crisis del 30 produce un viraje de la situación mundial, que algunos comparan la situación actual con la crisis del 30, pero creo que es otra situación. Entonces, y la otra cosa que yo quiero decir, una sola cosa. Creo que el comunismo tenía sus distintas versiones, el compañero Patricio lo planteó uno, que es el modelo argentino, pero todo se daba a nivel mundial, todo rendía pleitesía al jefe Stalin y a URSS en vida y no vida, pero el caso de Italia con Palmiro Togliatti es una cosa extraña, porque era un partido de masas, y también el Partido Comunista Francés, pero en Italia se mantuvo en el tiempo, 30 años, y él iba a la URSS, negociaba Palmiro, y después venía a Italia y trataba de meter una mezcla de italianismo y comunismo que le permitía que prácticamente el Partido Comunista Italiano es la principal fuerza de Italia durante 30 años, junto con los demócratas cristianos, etcétera, etcétera. Y no es un detalle, eso porque en medio del progreso económico. Y la otra cuestión que yo cité de Lenin, y ahí tengo también una diferencia, es que las masas apenas termina la guerra y lo ven aparecer a los soldados americanos y a la iglesia, a todo, no quieren iniciar una segunda guerra como planteaban ya en ese momento planteaba Trotsky, que veía venir que después venía otra guerra contra los triunfadores que no eran los verdaderos. Sí, por un socialismo. Las masas no hicieron esa segunda guerra. Bien, vamos a hacer un invento muy particular. Patricio citó Novecento, yo le cité inclusive la escena, Jorge habló que el capitalismo no creó a Hitler. Te invito a ver La caída de los dioses, donde se ve claramente cómo la gran industria se proyecta para crear al hitlerismo. Y nosotros vamos a hacer un invento muy particular, pasar cine en radio, es la cuadratura del círculo. Después del próximo bloque seguimos en el bloque final del programa.